Guiones y guionistas, capítulo 433. Hoy veremos en qué se diferencian antagonistas, villanos y némesis. Buenos días a todos. Bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del antagonista, mundo de los guionistas, y el protagonista, arte de los guiones. Hoy en el podcast nos vamos a pasar al lado oscuro para ver en qué se diferencian 3 términos de la narrativa, ¿no? De los que solemos hablar en este podcast y en los sitios cuando se habla siempre de guiones, que son antagonistas, villanos y némesis. Va a ser, la verdad, un podcast muy instructivo porque, bueno, son conceptos que muchas veces se mezclan entre sí y llamamos villanos a los antagonistas, que normalmente los villanos suelen ser antagonistas, pero no siempre, y llamamos a los antagonistas villanos cuando hay antagonistas que no son villanos. Vamos a saber también qué es el némesis. Bueno, veremos muchos ejemplos para entender muy bien en qué se diferencian. Y usemos los términos con un poquito más de criterio. Pero antes recordaros como siempre que en la plataforma de cursosdeguion.com existe todo lo necesario para aprender a escribir guiones y convertiros en guionistas si es eso lo que queréis, ¿no? Realmente el mundo de ser guionista, yo cuando estudié la carrera era algo como totalmente secreto, era como guionista, ¿qué era eso, no? Yo de hecho cuando estudié la carrera hace más de 25 años, o sea, de hecho no di ni curso de guión, no sabía muy bien lo que era eso, ¿no? Y ahora realmente es una figura que cada vez tiene mucho más peso, cada vez tiene mucho más fuerza. Por ejemplo, en Estados Unidos, las series, cada vez los guionistas son más showrunners y empiezan a meter mano también en la producción. No solamente en el contenido, en España también, cada vez hay más guionistas que son showrunners, y realmente, bueno, pues se habla como que el contenido es el rey, y se han dado cuenta realmente en la industria que un poquito los que crean las historias, al fin y al cabo hay que darles más poder porque tienen mucho valor. Y aquí, bueno, tenemos muchos cursos, por ejemplo, hablando de series, dedicados a series, ¿no? Tenemos más de 72 cursos y, bueno, cada semana salen clases nuevas. Y relativo a las series, hay cursos de webseries, de biblia de series, de mapa de tramas, de showrunner. Los cursos también de desarrollo narrativo y de diálogos. O sea, realmente hay muchos cursos que te pueden preparar para ello. Hoy, de hecho, tenemos un curso de los que yo denomino cursos de narrativa, ¿no? Porque es un curso centrado en las tramas de personajes, ¿no? En las tramas maestras que contó el teórico Ronald Tobias. Bueno, estamos viendo en las distintas clases, en cada una de ellas, un ejemplo de una trama con distintas películas. De hecho, hoy vemos la trama de transformación, que es una trama, bueno, en la que podemos encontrar historias en películas clásicas, como por ejemplo Perros de paja o Kramer contra Kramer, ¿no? En los que vemos cómo se transforma un personaje en un momento muy concreto de su vida por algún acontecimiento potente. Por ejemplo, en Perros de paja hay el uso de la violencia, y en Kramer contra Kramer, bueno, ¿qué pasa realmente con un personaje, ¿no? Que de repente le llega un divorcio, cómo va a transformarse, cómo ese hecho tan potente en la vida de una persona puede transformarte. Y en cursosdeguion.com no solamente está esta multitud de cursos, sino que también tienes acceso a la comunidad de guionistas que hemos creado en el servidor privado de Discord, que es un lugar, bueno, donde nos relacionamos entre guionistas para crecer juntos. De hecho, estamos teniendo videoconexiones, un grupo de personas que estamos creando una serie, y el sábado pasado tuvimos una discusión muy fructífera sobre el tema de la serie, ¿no? Que el tema es algo que muchas veces cuando te pones a escribir una película, una serie, bueno, te lanzas un poquito con la trama o con algún personaje, pero realmente no sabes muy bien de qué quieres hablar, ¿no? Nosotros ya desde el inicio nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Qué queremos contar con la serie? ¿Cuál es el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Y claro, es algo que, bueno, cuando uno escribe un guión, pues puedes pensar más o menos, pero claro, cuando tienes un diálogo entre unas cuantas personas, es algo súper fructífero. Porque claro, estás contando con todo el background de cada una de las personas, ¿no? Y aquí nos juntamos personas de muchos países distintos y cada uno con una experiencia diferente, y todos con el interés de eso, de aprender a ser mejores guionistas. Y de hecho también os recuerdo que ya está abierto el tercer concurso internacional de guiones de cortometrajes, guiones y guionistas. Justo subí hace unos días en Instagram
el trofeo que vamos a dar al ganador o ganadora. Bueno, el año pasado ganó un hombre y el primer año ganó Ana, ganó una mujer que además era la primera vez que escribía un cortometraje, o sea, fue algo inédito. Yo realmente os animo porque, fijaos, la ganadora del primer año, Ana, era la primera vez que escribía un cortometraje y se lanzó a escribirlo gracias al concurso y acabó ganando y se presentaron más de 100 personas, o sea, que realmente todos y todas os podéis presentar. Lo único que tenéis que hacer es un guión de cortometraje de 10 páginas y obviamente el mejor guión posible. Os dejo aquí un enlace, ¿no?, a las bases del programa donde aclaro todos los premios, las condiciones, pero bueno, ya os digo que tenéis hasta inicios de septiembre, con lo cual hay tiempo de sobra para escribir este guión. Y ahora sí, nos vamos ya con estos antagonistas, ¿no? Que claro, los antagonistas, sean villanos o no, son muy importantes en las películas porque son los que te dan la mayor parte del conflicto a la historia, ¿no? O sea, si realmente un antagonista consigue triunfar a lo largo de toda la película, pues claro, el protagonista no lo hace. Y entonces, pues en eso consiste el desarrollo de la película, ¿no? En momentos donde el antagonista está triunfando, luego el protagonista lo consigue, luego vuelve, esas idas y vueltas, ¿no? Hasta ese clima final donde, bueno, normalmente suelen protagonizar, suelen ganar los protagonistas, pero no siempre, pero bueno, a menos que tengan un final trágico, ¿no? Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar cuáles son estos tres términos, ¿no? Antagonista, villano y némesis. Antagonista hay gente que también lo llama adversario. Bueno, los antagonistas se definen como que los personajes que trabajan en oposición al protagonista, al héroe. Es decir, los protagonistas tienen un deseo u objetivo y los antagonistas se oponen a él. Unas veces se oponen porque quieren el mismo objetivo. Y claro, si quieres el mismo objetivo, obviamente te vas a anteponer para que lo consiga el otro, ¿no? Pues obviamente si hay dos personajes, dos chicos, por ejemplo, que quieren conquistar a una chica, a una damisela, ¿no? Si es una historia clásica, bueno, pues obviamente uno será antagonista del otro porque está rivalizando por lo mismo. Y otras veces realmente no quieren que lo obtenga porque a lo mejor se están contrapuestos los objetivos, ¿no? Pues yo qué sé, si yo quiero si soy un policía que quiero atrapar a alguien, a un criminal, el criminal lo que quiere es que no le atrapen. O sea, su deseo obviamente es contradictorio, contrapuesto. Esta definición, la definición de antagonista, nos remite a la función narrativa del personaje, ¿no? Bueno, si analizamos narrativamente los personajes, pues está el protagonista, está el antagonista, luego está el aliado, que es el que te ayuda a conseguir al protagonista a conseguir su objetivo. Bueno, se van definiendo los personajes un poquito en función al protagonista y su deseo. Los villanos, vamos a ver qué son los villanos. Los villanos se definen como personajes malvados. Ya está, ese es un poco el concepto, ¿no? O sea, personajes que intentan dañar a otros, ¿no?, y hacer el mal. Claro, esta definición no tiene que ver con la función narrativa, sino que tiene que ver con el carácter del personaje. Es decir, un villano es alguien malo, es alguien que hace el mal, ¿no? Y claro, ahí son las pequeñas diferencias, ¿no?, entre estos dos términos, ¿no? Antagonista y villano, ¿no? Que son definiciones que tienen raíces diferentes, que tienen funciones diferentes. Y una némesis se define como un rival de larga duración, no un archienemigo, no un antagonista que no es simplemente antagonista para algo corto, sino realmente de larga duración. Porque para que un antagonista se convierta en némesis tiene que existir una conexión personal y duradera con el protagonista. Importante lo de duradera, ¿no? Con el tiempo. Vamos a verlo con un ejemplo, además un ejemplo en una serie, la misma serie, para que nos quede claro. Y vamos a ir a un clásico de la televisión como Breaking Bad. Muy bien, ¿quién es el protagonista en Breaking Bad? Bueno, pues el protagonista obviamente es Walter White. Con lo cual, los antagonistas son los personajes que se van a oponer al deseo o al objetivo de Walter White, ¿no? Claro, ¿cuál es el objetivo de Walter White? Pues ganar mucho dinero traficando con droga, ¿no? Él quiere ganar todo este dinero para dejarlo a su familia cuando muera, ¿no? A él le han detectado cáncer, esto ya se sabe en el primer episodio, y bueno, pues le detectan cáncer, el tipo ve que va a morir y dice, bueno, pues quiero ganar mucho dinero para dejárselo a mi familia. Y bueno, no se le ocurre otra forma de hacerlo, ya que es un simple profesor de física de un instituto, que meterse en el mundo de los traficantes, el mundo de las drogas, para ganar así pues mucho dinero en poco tiempo. Entonces, ¿quién son los antagonistas de Walter White? Bueno, pues por un lado, los policías que luchan contra los delincuentes. Hay muchos policías, ¿no? Pues el propio Ham,
con lo cual a lo largo de todos los episodios de la serie va a encontrar siempre Walter White en los policías, ¿no? Y en su cuñado Hank, pues antagonistas, pero por otro lado también lo son los narcotraficantes que compiten con él por el negocio de la droga. Y eso, bueno, pues a lo largo de todas las temporadas se va a encontrar con muchos antagonistas, muchos jefes de la droga, unos más jefes, otros más mindundis, más ayudantes o gente más de la calle. Pero bueno, en todos van a ser antagonistas de Walter White. No me voy a poner a enumerarlos, ¿no? Incluso en algunos momentos de la serie, su propia mujer, Skyler, también se convierte en antagonista. Porque, claro, no quiere que su marido haga cosas ilegales, ¿no? Y entonces va en contra de su deseo o de su objetivo, ¿no? Y luego hay otros momentos donde se convierte en su aliada, ¿no? Y incluso Jesse Pinkman, que es el aliado de Walter White en la fabricación y la venta de las drogas, también a lo largo de la serie hay episodios donde también se convierte en el antagonista. Con lo cual, bueno, lo importante es eso, que entendamos que el concepto de antagonista está ligado a la función, ¿no? Es el que se opone al deseo del héroe, a su objetivo. Luego, en Breaking Bad, los villanos, ¿no? Los malos son los malos de personalidad mala, son en la mayoría los criminales y los narcotraficantes con los que se encuentra Walter a lo largo de la historia, ¿no? Porque claro, es un ambiente de delincuencia donde la vida vale muy poco y donde no dudan en ejercer la violencia sin piedad con el fin de conseguir sus objetivos, con lo cual, bueno, pues a lo largo de toda la serie hay muchos muertos, ¿no? Y los criminales, bueno, pues realmente no se cortan a la hora de tener que matar a alguien, ¿no? Pero es que incluso el propio Walter White, termina convirtiéndose en el mayor villano de la serie, ¿no? O bueno, más que Walter White, Heisenberg, ¿no? El lado oscuro de Walter, ¿no? La sombra. Que claro, más que un héroe es un antihéroe, ¿no? Claro, el tema de la serie, como indica el propio título, es cómo el protagonista se convierte en villano. Por eso, claro, al final tiene el típico final de los villanos, un final trágico. Bueno, pues eso, eso a nivel al concepto de los villanos. Y claro, nos preguntamos, ¿existe una némesis en Breaking Bad? Sí, la némesis es Hank, el cuñado de Walter que trabaja para la policía antidroga. Porque, claro, desde el primer episodio hasta el último es el rival del protagonista, ¿no? A lo largo de las 6 temporadas. Y claro, esto lo consigue gracias a que, además de trabajar en el departamento que está de policía, que está enfrentado al objetivo del protagonista, con lo cual eso ya lo pone directamente como un antagonista, también es miembro de su familia, lo cual dificulta mucho más la labor de Walter, ¿no? Y claro, ya desde el primer episodio, donde le vemos que él está luchando contra los traficantes, hasta el último episodio, donde descubre su identidad, él es su némesis, ¿no? Al igual que, yo que sé, en Sherlock Holmes, pues la némesis es Moriarty, por ejemplo. Hank, por ejemplo, es antagonista y némesis de Walter White, pero no es un villano, porque Hank simplemente hace su trabajo de luchar contra el tráfico de drogas. Y por eso, claro, tenemos que diferenciarlo, ¿no? No siempre los antagonistas son malos. Claro, estamos hablando, el concepto de antagonista no tiene nada que ver con las películas de crímenes y todo esto de que estamos viendo en Breaking Bad. Si tú estás haciendo una comedia romántica, pues el antagonista muchas veces es tu pareja, el objeto de deseo al que tú te quieres, tú pues, te enamoras de ese personaje y lo quieres conseguir a lo largo de toda la película, y bueno, pues él te lo pone difícil, con lo cual te está siendo su antagonista, aunque probablemente no sea villano, sino sea la persona más maravillosa del mundo, ¿no? Y el mismo personaje puede cumplir varias funciones dependiendo de la obra en cuestión, ¿no? Por ejemplo, Joker, ¿no? Bueno, Joker, si os pregunto, obviamente me vais a decir, a ver, Joker es antagonista, ¿no? O sea, siempre que aparece una película de Batman, ¿no? Y si Batman es el protagonista, pues Joker será el antagonista, ¿no? Y bueno, y no solo el antagonista, también le podríamos decir que es su némesis, porque no es que aparezca en una película y ya está, sino que aparece en muchas de las historias, en muchos de los cómics, en muchas de las películas. Y es eso lo que le convierte en némesis. Pero si vamos a la película donde Joker es el protagonista, pues ahí obviamente él no sería el antagonista, él es el protagonista. ¿Y quién sería el antagonista? Bueno, pues por ejemplo, pues podría ser también su madre, que es una de las causas por las que él sea como es. También serían los policías que lo buscan, ¿no? Por el asesinato del metro. También podríamos interpretar que una parte del propio Joker, la parte más relacionada con su enfermedad mental, es antagonista de sí mismo, ¿no? Bueno, pues también podríamos deducirlo y podríamos debatirlo.
Normalmente los villanos y la némesis suelen ser los antagonistas de las historias, ¿no? Eso es así. Pero esto cambia cuando el héroe es un antihéroe, ¿no? Si vemos, por ejemplo, hemos hablado de Walter White o Tony Soprano. Claro, en este caso los protagonistas son asimismo villanos, ¿no? Que no dudan en dañar a los demás para su propio beneficio. Hay un dicho que dice que los villanos son protagonistas de sus propias historias. Y de hecho, últimamente hemos visto cómo así ha sucedido. Además del ejemplo de Joker, ¿no? Que hemos visto que era un villano convertido en protagonista, tenemos, por ejemplo, el de Aníbal, ¿no? Que pasó de ser villano en El silencio de los corderos a protagonista de su película y luego de una serie. Disney, por ejemplo, también ha encontrado un pequeño filón, ¿no? Y ha dado protagonismo a dos villanas, ¿no? Dos grandes villanas de la historia, de sus historias, de los cuentos de toda la vida, como Maléfica y Cruelas, se han convertido en protagonistas de sus propias películas. O por ejemplo, en Los Vengadores, en Infinity War, el villano también se convirtió en protagonista en parte, ¿no? Aunque ahí lo hizo por una razón un poco más práctica. Los guionistas de esta película se dieron cuenta de que solo había una forma de conseguir el equilibrio perfecto para que una historia con tantos personajes principales, ¿no? Que está llena de superhéroes, ¿no? Pudiera funcionar. Y era concederle el protagonismo, ¿no? A Thanos, ¿no? A ese titán loco. Y aquí los directores, los hermanos Russo, de hecho han explicado alguna vez que convertir a Thanos en el protagonista y hacer que el resto de héroes pivote alrededor suyo, lo que hizo fue facilitar el desarrollo y evolución de la historia. Porque mientras todos los superhéroes luchaban para salvar el universo, el peso de toda la trama recaía en un solo personaje al que podía dedicar el tiempo y la dedicación necesaria para su construcción. Por eso Marvel consiguió uno de los mejores villanos del género. Porque claro, si tú tienes, yo que sé, ¿cuántos eran? 12, 13, no sé cuántos superhéroes. Claro, no puedes... están luchando todos más o menos con el mismo protagonismo. No puedes poner a uno y a otros 12, porque luego además son superhéroes que luego cada uno de ellos tiene sus propias películas. Con lo cual tuvieron esa brillante idea, ¿no? De convertir al antagonista, al malo, al villano, en el protagonista. Darth Vader, por ejemplo, de la trilogía original de Star Wars, es el enemigo de Luke Skywalker, por definición es su némesis, ¿no? Otro ejemplo de némesis. Él es un rival y es un archienemigo de larga duración. Si vemos, por ejemplo, toda la trilogía original, en la primera película y en la segunda, él es un rival y es el archienemigo porque a Luke le dijeron que Darth Vader había matado a su padre, con lo cual es el mega antagonista, no solamente porque quiera, pues eso, matar a los rebeldes y todas estas cosas del universo Star Wars, sino a nivel personal, ¿no? Y claro, cuando Luke ahí se entera de que Vader es su padre, esa conexión obviamente va evolucionando, ¿no? De hecho, los mejores antagonistas, los mejores villanos y némesis son los que tienen ciertas cualidades adicionales, tienen como muy buena historia de fondo, tienen un buen backstory, tienen arcos de personajes, ¿no? Donde les vemos cómo evolucionan y tienen conexiones con el protagonista, ¿no? Obviamente que Darth Vader tenga esa conexión familiar con Luke lo convierte en un némesis mucho más potente, en un antagonista mucho más potente que si no la tuviera, ¿no? De hecho, como veíamos, ¿no? Como os he dicho antes sobre Walter White, los villanos suelen tener el arquetipo de la sombra, ¿no? Y hay veces que nacen de la propia sombra, los personajes, ¿no? O del propio lado oscuro del protagonista. Darth Vader, por ejemplo, era una sombra tanto de Obi-Wan Kenobi como de Luke Skywalker. Es una comparación casi literal entre la oscuridad y la luz. De hecho, Anakin Skywalker eligió el lado oscuro de la fuerza, que lo convirtió en Darth Vader, mientras que Obi-Wan y Luke eligieron la luz. Es decir, que Vader representa lo que Obi-Wan y Luke podrían convertirse si su sombra, ¿no? Si el arquetipo de su sombra dominara su historia. Y para terminar el podcast vamos con otro concepto que es el de los ayudantes del villano. Porque para crear un antagonista, un villano, una némesis aún más poderoso, podemos agregar cómplices y compañeros que puedan retratar aún más su poder, influencia y tiranía. Estos cómplices, estos compañeros o estos secuaces, ¿no? Según el género, son extensiones de los protagonistas, de los villanos, de las némesis, lo que les da un mayor alcance a lo largo de toda la historia y bueno, también te da cierta variedad en la oposición a lo largo de la historia, ¿no? No tienes solamente un malo, sino que hay muchos alrededor. En El Señor de los Anillos vemos que el verdadero alcance de Sauron a través de las tierras de la Tierra Media, cuando usa a varios magos oscuros, cuando usa a los orcos, a los hombres para extender su oscuridad, ¿no? Es como que lo amplifica, bueno, pues a todos los lugares.
Disney, por ejemplo, también utiliza mucho este concepto de los ayudantes de los villanos y tiene algunos que son como pues, míticos. ¿Quién nos recuerda en El Rey León a esas 3 hienas, ¿no? A Sensei, Bansai y Ed. O por ejemplo, en Hércules, a los siervos de Hades, Dolor y Pánico, ¿no? También son los típicos ayudantes del malo. O por ejemplo, en Pesadilla antes de Navidad, a Luke, a Locke, Shock y Barrel, ¿no? Que son los que se encargan del trabajo sucio del malo, del villano, de Oogie Boogie. Y además le cuentan lo que pasa en la ciudad. Y de hecho son ellos quienes secuestran a Santa Claus, ¿no? Que es un poquito lo que hacen los ayudantes de los villanos, ¿no? Y realmente cómo usan los cómplices a los villanos, cómo interactúan con ellos, bueno, pues también te dice mucho de los villanos, ¿no? Y bueno, si tú creas una historia con un villano que tiene cierta lealtad con los secuaces, bueno, pues le estás dando algo más de profundidad a ese villano. Bueno, resumiendo el podcast de hoy. Los antagonistas no tienen que ser malos, ¿no? No tienen por qué ser malos, ¿no? Algunos incluso pueden ser mejores que los propios protagonistas. Solo tienen que estar en el camino del objetivo del protagonista. Es eso lo que les define como antagonistas. Los villanos sí, esos siempre son malos, ¿no? O al menos tienen malas intenciones, ¿no? Quieren dañar o matar a la inocencia. Y una némesis no tiene que ser malvada, pero a menudo lo es por concepto. Si bien Darth Vader o Lord Voldemort, por ejemplo, son sin duda grandes demonios, Hank, por ejemplo, Walter White, como hemos visto, no es malo, pero es un excelente adversario de larga duración de Walter White, lo que lo convierte en un némesis muy digno. Bueno, espero que este podcast os haya aclarado estos 3 conceptos y bueno, si pensáis que le puede ser útil a alguien, bueno, pues contadle que aquí tenemos un podcast que lo puede escuchar pues en iTunes, en iVoox, YouTube, Spotify, bueno, en cualquiera de los podcatchers. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!